Hola y bienvenidos. En esta presentación, veremos información relevante acerca de las LLC. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. En la conversación de hoy, definiremos qué es una LLC, por qué es beneficiosa, cómo crear una LLC y consideraciones importantes al elegir su estado fiscal federal. Una sociedad de responsabilidad limitada, normalmente llamada LLC, es un tipo de entidad comercial que combina la protección de responsabilidad limitada de una corporación, pero con mayor flexibilidad y, por lo general, costos más bajos. En una LLC, los propietarios se denominan miembros y la empresa es administrada por los propios miembros o por gerentes designados por los miembros. Las LLC son una opción popular para las pequeñas empresas, ya que son relativamente fáciles y económicas de configurar y mantener. Sin embargo, las LLC son corporaciones a nivel estatal, lo que significa que, a efectos de la declaración de impuestos, las LLC deben declarar al gobierno federal cómo serán tratadas a efectos fiscales. Hablaremos más sobre los beneficios de establecer su negocio como una LLC más adelante en esta presentación. Hay varias ventajas de formar una LLC. Estos incluyen la protección de responsabilidad limitada, el estado de impuestos variables y la capacidad de cambiar el estado de impuestos federales. Veamos cada uno de ellos más de cerca. Un beneficio de las LLC es la protección de responsabilidad limitada. Los activos personales de los miembros de la LLC suelen estar protegidos de las deudas y obligaciones legales de la empresa. En el caso de demandas o dificultades financieras, los acreedores generalmente no pueden perseguir los activos personales de los miembros individuales para saldar las deudas comerciales. Otro beneficio es el estado fiscal variable. Una de las principales ventajas de formar una LLC es la flexibilidad que ofrece a la hora de seleccionar un estado fiscal federal. A diferencia de las corporaciones, los propietarios de LLC pueden elegir cómo quieren tributar a efectos del impuesto federal sobre la renta. De forma predeterminada, las LLC de un solo propietario se tratan como entidades no consideradas y se graban como empresas unipersonales, mientras que las LLC de varios miembros se graban como sociedades. Sin embargo, los propietarios de LLC pueden optar por pagar impuestos como una corporación S o una corporación C presentando los formularios correspondientes ante el Servicio de Impuestos Internos, mejor conocido como IRS. Esta flexibilidad permite a los propietarios de LLC seleccionar el estado fiscal que mejor se adapte a sus necesidades comerciales y objetivos financieros, lo que puede generar importantes ahorros fiscales. Finalmente, un aspecto importante del estado fiscal federal de una LLC es la capacidad de cambiarlo a medida que evoluciona su negocio. Como se mencionó anteriormente, las LLC pueden elegir inicialmente su estado fiscal preferido, pero no están atadas a esa elección de forma permanente. Si las circunstancias de una LLC cambian o si los propietarios determinan que un estado fiscal diferente sería más beneficioso, pueden presentar la documentación necesaria ante el IRS para actualizar su clasificación fiscal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe una limitación conocida como la regla de limitación de 5 años al cambiar el estado fiscal. De acuerdo con las regulaciones del IRS, una LLC solo puede cambiar de estado una vez cada 5 años. Por ejemplo, si elegiste ser tratado como una corporación S en 2023, lo más pronto que podrías cambiar de estado sería 2028. Puede crear una LLC siguiendo estos pasos. Primero, elige un nombre. Seleccione un nombre comercial único que cumpla con las regulaciones de su estado para nombres de LLC. Por lo general, el nombre debe incluir la abreviatura LLC o Sociedad de Responsabilidad Limitada para indicar su estructura legal. A continuación, presente los artículos de organización. Presentar artículos de organización, a veces llamados certificados de formación o documentos similares, al secretario de Estado o a una agencia similar en su estado. Estos artículos describen detalles esenciales sobre la LLC, como su nombre, lugar principal de negocios, agente registrado y estructura de administración.
A continuación, crea un acuerdo operativo. Si bien no siempre es un requisito legal, se recomienda encarecidamente redactar un acuerdo operativo para las LLC. Este documento describe la estructura de propiedad, las responsabilidades de gestión, los procesos de toma de decisiones y otros aspectos importantes de las operaciones de la LLC. Ayuda a aclarar los derechos y obligaciones de los miembros y puede prevenir disputas en el futuro. Obtenga un número de identificación de empleador, EIN, por sus siglas en inglés. Solicite un EIN del IRS, que se utiliza para identificar a la LLC a efectos fiscales. Esto se puede hacer en línea a través del sitio web del IRS. El EIN sirve como número de identificación fiscal de la LLC y es necesario para abrir cuentas bancarias, contratar empleados y declarar impuestos. Y, por último, elegir el estado fiscal federal. Las LLC pueden elegir cómo quieren tributar a efectos del impuesto federal sobre la renta. De forma predeterminada, son entidades de paso a través. También pueden elegir el estatus de corporación S para reducir potencialmente los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia o optar por el estado de corporación C para diferentes oportunidades de planificación fiscal. Las LLC de un solo miembro tienen la opción de tributar como empresas unipersonales. De forma predeterminada, las LLC con un propietario se tratan como una entidad no considerada. Y como acaba de ver, una LLC también puede optar por ser tratada como una sociedad, que se llama LLC de varios miembros, corporación S, corporación C o empresa unipersonal si es una LLC de un solo miembro. Estas son las principales opciones y lo que necesitas saber sobre cada una. Comencemos con la LLC de un solo miembro, tratada como una empresa unipersonal. Si su negocio solo tiene un propietario y tiene ganancias relativamente bajas o sus operaciones comerciales son sencillas, seguir con los impuestos predeterminados como empresa unipersonal podría ser la opción más simple. Esta opción no requiere una elección formal e implica informar los ingresos y gastos de su LLC en su declaración de impuestos personal utilizando el anexo C. Si bien este enfoque ofrece facilidad de administración y un papeleo mínimo, puede resultar en impuestos más altos sobre el trabajo por cuenta propia para el propietario a medida que aumentan las ganancias. Y hay menos flexibilidad en la estructuración de los ingresos para la eficiencia fiscal. Las ventajas son que es fácil de entender y las ganancias y pérdidas de su negocio van en su declaración de impuestos personal, por lo que no paga impuestos dos veces. Sin embargo, hay contras. Pagarás impuestos sobre el trabajo por cuenta propia sobre todo lo que ganes, y es más difícil ahorrar en impuestos. Para hacerlo, no necesitas hacer nada especial. Así es como funciona a menos que elija otra cosa. La siguiente es la LLC de varios miembros, tratada como una sociedad. Si tiene uno o más propietarios, la clasificación fiscal predeterminada es como una sociedad. Bajo esta estructura, la LLC en sí no paga impuestos sobre la renta. En cambio, cada miembro de la LLC informa su parte de las ganancias y pérdidas de la empresa en sus declaraciones de impuestos personales utilizando el anexo K1. Esta opción permite flexibilidad en la asignación de ganancias y pérdidas entre los miembros, lo que puede ser ventajoso para las empresas con múltiples propietarios que tienen diferentes niveles de participación o inversión en la empresa. Sin embargo, es probable que los miembros aún estén sujetos a impuestos sobre el trabajo por cuenta propia sobre su parte de los ingresos de la LLC. Las ventajas incluyen flexibilidad en la asignación de ganancias y pérdidas entre los miembros y evitar la doble imposición. También permite asignaciones especiales de ingresos y deducciones. Las desventajas son requisitos de declaración de impuestos más complejos. Los miembros probablemente estarán sujetos a impuestos sobre el trabajo por cuenta propia y existe la posibilidad de desacuerdos entre los miembros con respecto a la asignación de ganancias y pérdidas. Para ello, no se requiere una elección formal. Esta es la clasificación fiscal predeterminada para las LLC de varios miembros. Sin embargo, la LLC debe presentar el formulario 1065 y proporcionar a cada miembro un anexo K1 que muestre su parte de los ingresos, deducciones y créditos de la LLC. Optar por el estatus de corporación S puede ser beneficioso si su LLC genera ganancias significativas y está buscando minimizar los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia. Al presentar el formulario 2553 ante el IRS, su LLC puede ser tratada como una corporación S a efectos fiscales. Esta elección permite un posible ahorro fiscal, ya que solo la parte salarial de los ingresos está sujeta a impuestos sobre el trabajo por cuenta propia, mientras que las ganancias restantes se pueden distribuir como dividendos. Sin embargo, el estatus de corporación S viene con requisitos de elegibilidad,
como limitaciones en el número y tipo de accionistas e implica responsabilidades administrativas adicionales, como la celebración de reuniones periódicas de accionistas y el mantenimiento de registros corporativos. La ventaja es que podría ahorrar dinero en impuestos porque no tiene que pagar impuestos sobre el trabajo por cuenta propia sobre todos sus ingresos. Sin embargo, es más papeleo y hay reglas sobre quién puede ser dueño de su negocio. Para hacerlo, deberá completar el formulario 2553 y enviarlo al IRS para elegir el estado de corporación S. Por último, echemos un vistazo a una sociedad anónima C, formulario 8832. Si su LLC planea reinvertir las ganancias en el negocio para el crecimiento o la expansión, o si tiene estructuras de propiedad complejas o está buscando inversión externa, elegir el estado de corporación se puede ser ventajoso. Al presentar el formulario 8832 ante el IRS, su LLC puede optar por pagar impuestos como una corporación C. Si bien el estado de corporación se puede resultar en doble imposición, impuestos pagados tanto a nivel corporativo como de accionistas. Ofrece beneficios como tasas impositivas corporativas más bajas y flexibilidad en la estructuración de la compensación y los beneficios. Sin embargo, existen requisitos administrativos adicionales asociados con el estatus de corporación C, como la celebración de reuniones anuales de accionistas y el cumplimiento de las formalidades corporativas. Las ventajas son que puede pagar impuestos más bajos y hay algunas formas de administrar su dinero que podrían ahorrarle aún más. Pero es posible que termines pagando impuestos dos veces, una sobre las ganancias de tu negocio y otra sobre el dinero que te llevas a casa. Para hacerlo, completará el formulario 8832 y lo enviará al IRS para elegir el estado de corporación C. Cuando estés decidiendo, piensa en cuánto dinero ganará tu negocio, quién es el propietario y qué quieres hacer con el dinero. Independientemente de la opción que elijas, es importante saber que no estás atado a ese estado fiscal para siempre. A medida que su negocio evoluciona y sus circunstancias cambian, puede revisar su situación fiscal y ajustarla en consecuencia. Si su situación cambia, como experimentar un crecimiento significativo o cambios en la estructura de propiedad, siempre puede actualizar su estado fiscal para alinearse mejor con sus necesidades y objetivos actuales cada 5 años. Para obtener más información, comuníquese con un profesional de impuestos, un asesor comercial o visite el sitio web del IRS. Las consultas comerciales gratuitas están disponibles para ayudarlo a fortalecer su negocio. Los consultores de negocios experimentados están disponibles, sin costo alguno para usted, para ayudarlo a concentrarse en sus objetivos comerciales y ser responsable de lo que desea lograr. Utilice los códigos QR que se muestran aquí o visite indianaspark.com/Civitase para obtener más información sobre este y otros recursos útiles. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitase Strategies para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio.